Entonces vamos a iniciar nuestra sesión, nuestro estudio de la palabra, haciendo una oración, pidiendo la dirección del Señor. Amado Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, de poder llegar por este medio a muchos hermanos y hermanas, en especial de nuestra congregación, a través de esta reflexión de 1 Corintios, capítulo 7, del 25 al 40. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo tome control, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, a mejorar nuestro entendimiento también de esta parte de esta carta, Señor, y que podamos juntos y juntas reflexionar, meditar, y que también tu palabra para estos tiempos difíciles pueda edificarnos. Te damos gracias por mis hermanos y hermanas que en esta hora se están conectando, aquellos que, Señor, han sido invitados también para que puedan escuchar esta palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, grande en misericordia, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, luego de haber empezado con esta oración, queremos leer el texto completo para esta mañana. En 1 Corintios capítulo 7 del 25 al 40. Voy a esperarles que abran sus Biblias para poder empezar con la lectura. Entonces empezamos desde el versículo 25 hacia el 40. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues eso por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Entonces,
hemos tenido este tiempo de leer esta porción final del capítulo 7 de 1 Corintios. Quisiéramos tener presente, antes de empezar con nuestro análisis, de recordar que este capítulo 7 tuvo su inicio desde el 1 al 16, donde se analizó casos sobre sexualidad. Pablo aconseja que cada uno debe tener su propia mujer y su propio marido. Y también Pablo venía aconsejando y estaba de acuerdo que se puedan dar separaciones, y recordamos que se trataba de matrimonios mixtos. Y teniendo en cuenta que a paz nos llamó el Señor, un principio básico que hemos aprendido en la palabra del Señor. Luego de ello, tuvimos un segundo estudio de este capítulo 7 dentro del versículo 16 al 24. Aquí Pablo sigue aconsejando que debemos, las personas deben permanecer en la condición que tenían cuando llegaron a ser cristianos. Y referente a los esclavos, a los que eran circuncisos o a los incircuncisos. Y de esta manera, de permanecer en esa condición, se evitaban mayores tensiones en la iglesia de Corinto. Entonces, toda esta parte se estudió el domingo pasado. Hoy analizaremos 1 Corintios capítulo 7, del 25 al 40. En este texto, entonces, tendremos la oportunidad de ver el final de este capítulo. Les pido a ustedes, hermanos, que puedan tener en cuenta ahora todo este bloque que vamos a estudiar, y esperamos que podamos juntos tener un tiempo de meditación de la palabra del Señor en este bloque. Este último bloque, Pablo va a dar respuesta a muchas preguntas que llegaron. De todas las que llegaron, va a dar respuesta en esta parte algunas, y la respuesta que va a dar son sus opiniones personales de Pablo. Y vamos a mirar cómo le responde a un grupo específico, que son personas que aún no se han casado. Y el consejo final en este bloque es que deben permanecer soltero o soltera, y la argumentación es porque el tiempo es corto. Y aquí el término tiempo es kairos, que luego lo veremos en el desarrollo del texto donde está ese término. Esta es la respuesta final de Pablo para todos los casos que están solteros. Entonces, ahora lo que nos queda es entrar a ver cada parte que tiene nuestro relato que ya hemos leído. Lo primero que tenemos que tener en cuenta ahora es que este primer bloque que vamos a mirar está enmarcado dentro del 25 al 28. Le he puesto un subtítulo que dice permanecer en el estado que se les llamó. Y todo este bloque tiene que ver con eso. La primera parte que vamos a mirar es el versículo 25 y el versículo 26, y vamos a volver a dar lectura a esos versículos para ir analizando entonces. Dice:
En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estos dos versículos están interrelacionados. El versículo 25, lo que llama la atención, y ustedes pueden verificarlo en sus Biblias, es el término las vírgenes, que está en plural. Es importante siempre que tener en cuenta que el texto no se puede leer por separado, siempre se debe leer en el contexto anterior y con el contexto posterior, ¿no? Y el término vírgenes que aparece ahí, que en el griego es parsenon o parsenon, tiene un sentido muy general, el sentido más general. Quiere decir que se está tratando entonces de varones y mujeres. Quiere decir que son personas que son varones y son mujeres. Y eso tiene su razón. En el versículo 26, si ustedes ahora pueden mirar en el versículo 26, cómo termina la expresión, dice que hará bien al hombre en quedarse como está. El término hombre en el versículo 26 es antropos, que quiere decir que es tanto para varón y tanto para mujer. Entonces hay una relación, del 25 y 26. Quiere decir entonces que en esta primera parte se les va a hablar en forma general a los solteros y las solteras. Y lo que se le va a aconsejar, Pablo le aconseja, es que deben quedarse como están, ¿no? Ese es el consejo que le da en forma general a todos estas personas, porque de seguro que le han preguntado, le han hecho preguntas de cómo va a ser la situación de ellos. Más adelante ya, en los siguientes versículos, el 27, que todavía es parte del primer bloque, Pablo va a hablar así, ¿no? El 27 dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. En este versículo llama la atención el verbo ligar y el verbo es ser libre, ¿no? Que está en este versículo 27. Y en los dos casos se le dice el consejo: no procures soltarte, no procures casarte. En el primer caso, está ligado a mujer, se trata de varones que están comprometidos, ¿no? Como habíamos dicho ya en la parte inicial del versículo 25-26, el mensaje es para solteros y solteras que aún no se han casado. Entonces el 27 sigue guardando esa misma coherencia. Están interrelacionados. Por tanto, entonces, se sigue refiriendo Pablo a los varones comprometidos, porque le está hablando aquí un varón. Tanto el estar ligado como el estar libre de mujer se está refiriendo a los varones, a los solteros específicamente. Y esta parte podríamos concluir entonces que los solteros comprometidos y también los solteros que no están comprometidos deben procurar no cambiar del estado civil en que se encuentran. Entonces este versículo 27 tiene esa particularidad, ¿no? Que aquí ya va explicando la situación de solteros comprometidos y solteros que no están comprometidos, que también deben procurar no cambiar de estado civil. Luego de ello,
pasamos al versículo 28, que todavía es parte de este primer bloque, y voy a leerles ahora. Dice: más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo las quisiera evitar. Aquí se está hablando de lo que pasa en la vida matrimonial, las aflicciones de la vida dentro de las parejas. En eso nos vamos a concentrar en este versículo. Esa expresión que aparece, no pecas, nos llama la atención. Llama la atención, ¿no? Dice, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Entonces, hay que tener en cuenta ese de no pecas. Y como habíamos empezado hablando el versículo 25, el 26 y el 27, aquí va a aparecer la palabra doncella en su traducción. Pero esa palabra doncella sigue siendo la misma expresión que vimos en el versículo 25 y se refiere a mujeres que están comprometidas, jovencitas que están comprometidas. Y guarda ahí la coherencia con lo que ya hemos venido hablando desde los versículos anteriores. Es lo primero que hay que resaltar en este versículo 28. Luego de ello, nos llama la atención, como decíamos, ¿por qué se le dice no pecas? ¿Qué hay detrás siempre de esos términos? No pecas. Si te casas, no pecas. Si doncella se casa, no peca. Quiere decir que en aquel tiempo algunas ideas están circulando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde se piensa que el tener relaciones sexuales, el casarse, que los lleva a tener relaciones sexuales, es pecado. Y habíamos dicho ya en estudios anteriores que eran ideas ascéticas de la época y que muchos de los creyentes de Corinto aún parece ser que todavía han sido influenciados por estas ideas ascéticas, ¿no? Y justamente en el capítulo 7, versículo 1, habíamos visto eso, ¿no? En esta expresión que Pablo lo dice, que son expresiones de estas personas que eran ascetas en aquel tiempo. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, esta idea de que tener relaciones sexuales es pecado, son ideas que no eran enseñanzas cristianas. Eran ideas que circulaban ya en el mundo griego y en otras culturas también. Y como muchos cristianos se convirtieron y llegaron a la iglesia, aún pensaban que eso era real. Eso debería ser una práctica también en la iglesia cristiana. Nos hacíamos la pregunta cuando Pablo dice, los tales tendrán aflicción de la carne, ¿no? Referente a de que cuando uno entabla una vida de pareja y si algunos se quieren casar, se les está advirtiendo esto, ¿no? Como una advertencia. Miren, si ustedes desean casarse, está bien. Si ustedes quieren hacer eso, está bien. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que van a tener aflicciones en la carne. En pocas palabras, van a pasar momentos difíciles como pareja, como hoy en día, ¿no? Es decir, entonces, Pablo les está advirtiendo en qué situación se van a encontrar si es que llegan a casarse. Bueno, lo que pasa hoy en día en la realidad, ¿no? Muchos matrimonios, antes de ser matrimonios eran solteros y cuando estaban solteros, parece ser que no tenían, y muchos no tenían mucha dificultad, muchos problemas. Pero cuando se casan, las dificultades aumentan, los problemas aumentan, la tensión va a aumentar, ¿no? Y eso es parte de la vida, ¿no? Tampoco no podemos mirarlo tan negativamente, ¿no? Más bien, la pregunta que nos cabe para estos tiempos es,
¿cuáles serían las aflicciones en la carne de las parejas cristianas hoy y las que no son cristianas, ¿no? ¿Cuáles son esas aflicciones? Y posiblemente algunos responderán de esta manera, ¿no? Mira, estoy viviendo una violencia en la familia, algunos casos que hemos visto de infidelidad, hay mucho sufrimiento por la infidelidad, a veces hay parejas irresponsables en el matrimonio, algunos sufren el abandono de la familia, algunos han consultado qué hacer cuando su pareja ya no les ama, hay falta de amor, qué hacer frente al hambre, a las enfermedades, etc. Entonces, todo esto es parte de la vida, todo esto es parte de lo que el ser humano vamos a pasar en esta tierra. Y tanto solteros como casados lo vivimos diariamente. O sea, nadie se puede librar de eso. Todos estamos sujetos a este tipo de aflicciones. Ya en aquel tiempo a estas cosas le llamaban también tribulaciones, ¿no? La palabra tribulación exactamente es aflicción, tiene que ver con aflicciones. Y nosotros no hemos sido vacunados de las aflicciones. Cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, Jesús no dijo que no íbamos a pasar estas aflicciones, como hoy en día, ¿no? La aflicción en este contexto nuestro es que estamos ahora aislados frente a una pandemia y muchos de nosotros hay grados, diríamos, de aflicciones. Algunos realmente no tienen que comer, algunos tienen todavía lo suficiente, pero otros en un poco días no tendrán que comer y la tensión aumentará, ¿no? Es decir, también hay grados de aflicciones. Y la Biblia, en muchos casos, habla de ese grado de aflicciones que hay y que vivieron también los cristianos, y las cartas reflejan también las aflicciones que ellos vivieron. En nuestra opinión personal, como pastores, quisiéramos evitar todas estas aflicciones en la vida de los hermanos, de ustedes hermanos. Pero no podemos evitarlo, como dice Pablo, quisiera evitarlo, pero no se puede. Entonces también hay que mirar las aflicciones de estos tiempos, como lo miraban los cristianos de aquel tiempo y como lo enseñaban también los maestros en aquel tiempo, ¿no? Que hay que resistir estas aflicciones. Y también en las aflicciones nosotros somos preparados, somos esforzados para poder enfrentar situaciones difíciles, donde vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a ser fortalecidos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y para eso está el Espíritu Santo, para poder ayudarnos en los momentos también difíciles. No solamente para tener gozo, estar alegres, sino también en los momentos de tristeza ser consolados. Porque para eso está el Espíritu Santo, para consolarnos a nosotros, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad. Las aflicciones, las tribulaciones son realmente también una oportunidad para crecer en el Señor, ¿no? Ahí, cuando somos probados, nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades también como cristianos en estos tiempos. Entonces, también debemos considerar que la vida matrimonial, la vida de parejas, es una vida donde hay beneficios, hay muchos beneficios. Y por eso siempre debemos tener presente que cuando uno se compromete a tener una relación de pareja, tienen que tener las reglas de convivencia bien claras para evitar luego mayores conflictos, ¿no? Como en otros momentos hemos recibido muchas consultas de que a veces sufren la imposición de sus esposos, no les dejan ser libres realmente de expresar su fe, de expresar sus ideas que tienen, y sufren violencia también por eso. Y el matrimonio cristiano no promueve la violencia, sino las trata de superar, teniendo en cuenta que debe haber respeto mutuo, debe haber un sometimiento mutuo, como ya Pablo lo dijo en alguna ocasión a los hermanos que están en Éfeso, en el capítulo 5, capítulo 5, 21. Pablo ahí
propone la idea del sometimiento mutuo y se le enseña a la congregación cómo deben vivir como parejas, ¿no? Y la reciprocidad y el amor que debe haber dentro de la vida conyugal. Entonces, hasta aquí esta primera parte, este primer bloque. Hemos tenido entonces este análisis y vamos a pasar a un segundo bloque desde el versículo 21 al versículo 31. Y vamos a leer primero el versículo 29. Vamos a leer primero el versículo 29. Y les invito ahora a concentrarnos en el versículo 29. Dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Llama la atención aquí la expresión el tiempo es corto y luego la segunda parte que dice, primero le dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, ¿no? Es como que estuviera diciendo Pablo esto, ¿no? Mira, vivan como solteros. Es decir, ustedes son casados, pero vivan como solteros. Pero llama la atención esta expresión del tiempo es corto. Y mirando esta expresión en el griego, se refiere al kairos. Es un término que es kairos. Y dicen muchos estudiosos que este término, el tiempo es corto, es un enunciado de profecía cristiana muy primitiva. Y ese kairos designa a un tiempo que queda todavía hasta que llegue la parusía, el retorno de Jesús y el juicio, ¿no? El juicio final. Este tiempo también se le dice que el tiempo está comprimido, está abreviado, es estrechado. En pocas palabras, como hemos leído en la Reina Valera, el tiempo es corto. Entonces, esta es una razón escatológica. El tiempo es una razón escatológica. ¿Cómo debe vivir el casado? Como soltero. Eso es lo que intenta decir Pablo. En la segunda parte, que es el versículo 30, hasta el 31, debemos concentrarnos ahora, y vamos a volver a leer, dice así: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En estos dos versículos hay un contraste, ¿no? Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como que no se alegrasen, los que compran como si no poseyeran, ¿no? Esos contrastes es interesante en este versículo 30 y luego el 31, que es la parte donde se habla de que como los que disfrutan como que no disfrutasen. Llama la atención esa expresión porque en aquel tiempo, ya habíamos dicho también en clases anteriores, circulaban ideas estoicas y los estoicos habían enseñado mediante sus maestros cómo debería uno reaccionar frente al dolor, frente al placer o al temor, frente a una realidad. ¿Cómo debería las personas de aquel tiempo deberían reaccionar con su cuerpo? Y los estoicos enseñaban que deberían tener autocontrol, ejercitando la razón. Y eso habíamos dicho también en la clase anterior. Y qué curioso que estos términos tienen que ver con esas ideas estoicas. Pero aquí hay algo también interesante, ¿no? Que Pablo aquí se va a distanciar de esa idea estoica. ¿Y cómo se distancia? ¿Cómo nos damos cuenta que Pablo se distancia de estas ideas estoicas?
cuando en su argumentación escatológica, que es el tiempo es corto, que es el kairos, ahí toma distancia con esas ideas ascéticas y se va a distanciar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque Pablo está enfrentándose constantemente también a ideas de aquel tiempo, ideas de los estoicos, de los epicúreos, como habíamos visto también, y otras corrientes filosóficas que ya circulaban, porque durante ese tiempo pues habían sabios filósofos que enseñaban todo lo que tiene que ver con Dios y con la realidad, ¿no? Y claro, son sus ideas que circulaban y los cristianos no estaban libres de eso. Entonces, cuando miramos también en este versículo que hemos leído, en el versículo 31, ¿no? Porque la apariencia de este mundo se pasa, dice, ¿no? Llama la atención entonces aquí esa expresión también, la apariencia de este mundo se pasa, ¿no? Me voy a detener aquí un momento y voy a regresar a la expresión el tiempo es corto. ¿Por qué? Porque parece ser que a veces cuando uno lee literalmente el texto, nos lleva a creer que esto estaba diciendo Pablo, ¿no? Que como ya el tiempo es corto, entonces ya ¿para qué preocuparse de esta vida? ¿Para qué preocuparse del hambre? ¿Para qué preocuparse de las cosas materiales? ¿Para qué preocuparse de casarme, ¿no? Y uno puede pensar que Pablo está diciendo eso, ¿no? Y realmente no es eso lo que estaba diciendo. Y lo que debemos tener cuidado es que no hay que ser literalistas aquí. Porque hay una tensión aquí, parece ser que hay una tensión también dentro de la iglesia. Es muy probable también que habían hermanos que estaban diciendo eso, ¿no? Como ya el tiempo es corto, como ya el Señor viene, como ya viene el retorno de Jesús, la parucía, ya hasta va a haber el juicio, entonces ya ¿para qué preocuparse de las cosas de esta vida? Entonces eso genera un fanatismo religioso, genera un desorden en la iglesia, un desorden en la familia, un desorden en la sociedad, porque lo que pasa en las familias le va a afectar a la sociedad. Y aquí hay que tener mucho cuidado entonces cuando estamos leyendo entre líneas a Pablo. No se trata entonces de descuidarnos de la responsabilidad de la familia. No está diciendo Pablo que hay que descuidarnos de nuestra vida íntima, ¿no? No hay que descuidarnos del trabajo, no hay que descuidarnos de los estudios, porque como hoy en día, ¿no? Nosotros estudiamos como en aquel tiempo y este tiempo y todos los tiempos, tenemos que estudiar, tenemos que estar preparados para responder frente a la necesidad también en este mundo. Y lo otro también que llama la atención, ¿no? A veces cuando uno lee el texto así muy literalista, entonces algunos se conforman ya con lo que tienen. Ya para qué ya estudiar en una universidad, ya para qué pues ser profesional, ya así nomás porque ya viene el Señor. Entonces ese conformismo hace daño también dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de una sociedad en la que vivimos. Lo ideal, siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Lo ideal es vivir equilibradamente, ¿no? Yo recuerdo que Jesús, cuando les enseñaba a sus discípulos, ciertamente algunas cosas les enseñaba y algunas preguntas también le hicieron a Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 27, Pedro le dice al Señor, Jesús le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿No? Le pide, Pedro le está pidiendo algo que tiene que ver con su presente, ¿no? Cuando le dice el Señor, le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿y qué tendremos? Está hablando en el presente, no en el futuro. Y la respuesta de Jesús es así en el versículo 29 de Mateo capítulo 19. Jesús le responde así: cualquiera
que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más para su presente y heredará la vida eterna, ¿no? Entonces, esta respuesta, recibirá 100 veces más, pero ¿dónde se recibe 100 veces más? Es aquí en la tierra, en el presente, ¿no? Y en el futuro, la vida eterna. Entonces, eso es para equilibrar, porque a veces pensamos que como ya viene el Señor, entonces no hago esto, ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar la palabra del Señor? Ya así nomás. Y eso no es lo que Jesús ha venido enseñando. Jesús no estaba tampoco creando un desorden social, y lo que estaba enseñando a los discípulos es también a vivir equilibradamente sus vidas en el lugar donde están. Entonces, cuando hemos leído hasta aquí a Pablo en esta porción, las palabras que Pablo dijo respondía a un contexto entonces. De estos versículos que hemos leído, 20, 29, 30, 31, responde a un contexto. Y la pregunta que surge es, entonces, Pablo está enseñando a no asumir responsabilidades matrimoniales porque puede ser un impedimento para un mayor compromiso con el Señor. Realmente Pablo está respondiendo a un contexto. Pero es una pregunta válida, que algunos no la han hecho, ¿no? Entonces Pablo está desequilibrando. Miren, Pablo lo que hace es responder a la necesidad que la iglesia tenía en un contexto totalmente distinto a la de nosotros. Es un contexto difícil donde realmente Pablo tiene que enfrentar tensiones desde el interior y tensiones del exterior, porque está todavía bajo el imperio romano, bajo leyes, y que el cristianismo no tenía la misma facilidad que otras religiones, porque todavía el cristianismo está en una etapa de poder ser aceptado dentro de estos pueblos, y más bien de ser aceptado eran rechazados y se le miraba con mucha sospecha a los cristianos. Muchas de sus enseñanzas estaba generando realmente conflictos con la sociedad, porque enseñar que debemos vivir en un matrimonio donde debe haber un sometimiento mutuo ya era un choque contracultural, contra la cultura de la época, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. A veces no podemos pedirle a Pablo que pueda pensar como nosotros hoy, porque Pablo estaba respondiendo también a su momento en que le toca vivir. Pero nosotros debemos siempre tener presente las palabras de Jesús para poder equilibrar, porque eso es lo que encontramos en el texto. Así está elaborado el texto. Y lo que nos queda a nosotros, los estudiosos de la palabra, es mirar también a Jesús para poder hacerle ver a los que están leyendo la palabra que el Evangelio no crea desequilibrio social, que el Evangelio no genera este conformismo. El Evangelio no está para dividir a la familia realmente, sino para que la familia esté cohesionada en esta sociedad. Entonces, luego pasamos a un tercer bloque, y en este tercer bloque debemos tener presente algunas cosas. Vamos a leer el versículo 32 y 33 en este tercer bloque. Dice así: quisiera pues que estuvieseis en congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, en esta parte vamos a concentrarnos ahora todos. En estos dos versículos, Pablo se va a dirigir al soltero y a los que están comprometidos, ¿no?, para el casamiento.
le va a hablar así, ¿no? Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿no? Vamos a concentrarnos entonces aquí. Habíamos dicho entonces, en la parte anterior, que hablamos de la responsabilidad dentro de las parejas. Aquí vamos a mirar, vamos a observar el contraste entre el soltero y el que está comprometido, ¿no? Ese contraste. El soltero dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, mientras que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿no? Habíamos dicho en la parte anterior, cuando habíamos dicho del tiempo es corto, aquí lo que intenta resaltar Pablo es que debemos tener cuidado, exactamente, debemos tener cuidado de las cosas del Señor. Yo creo que siempre en todas las enseñanzas que tenemos, siempre decimos, hermano, hay que tener cuidado de las cosas del Señor, hay que agradar al Señor, pero también decimos, hermano, no se despreocupe de sus responsabilidades en la familia. Pero llama la atención este contraste, ¿no? Y ese contraste tiene que ver también con lo que hemos visto atrás, de que el tiempo es corto, ¿no? Y la pregunta que tenemos que mirar detrás del texto también es que los casados realmente tenían mucha responsabilidad en este contexto, ¿no? ¿Cuáles serían las dificultades que tendría como pareja? Y tenemos que tener presente el contexto, ¿no? Habíamos dicho también en las clases anteriores la situación que vivían las parejas, ¿no? Cuando ya estaban casadas y eran matrimonios mixtos, las dificultades que habían ahí, y Pablo pues lo que intenta hacer es poder resolver situaciones difíciles que estaban pasando. Y recordamos que Pablo le plantea también que si hay alguno que desea separarse, pues sepárese. Había dicho eso, aunque si puedes de repente reconcíliate, ¿no? Pero quédate sin casar si es que te has separado, ¿no? Que le da una posibilidad entonces a las mujeres de que puedan tener la oportunidad de estar solteras, ¿no? Solas. Y eso es parte del contexto, ¿no? Es posible que los casados entonces en Corintio también se habían descuidado. ¿De qué se habrían descuidado? Se habrían descuidado de la predicación, se habían descuidado de la evangelización. Y eso posiblemente esté detrás de estos versículos. Porque no hay que olvidarnos que cuando Pablo ha trabajado ya tiempo en Corintios y tiene colaboradores con él, el trabajo ha sido muy arduo, y en otras partes, en Corintios, vamos a ver que Pablo hasta se ve la necesidad de trabajar secularmente por algunos problemas que había dentro de la iglesia, esas tensiones. Entonces, imagínense pues, este hombre de Dios y sus colaboradores trabajando arduamente, y los hermanos no hacían más que mirar, no colaboraban con el trabajo de evangelización y predicación. Entonces, posiblemente también Pablo está llamando a que deben equilibrar esa manera de vivir en la iglesia. Y eso es lo que más o menos pasa hoy en día en nuestras iglesias. A veces en la iglesia hay algunos que por años asumen responsabilidades en los cargos en la iglesia, en el liderazgo. Y a veces la carga es tanto que tienen muchas tensiones y muchos problemas también en sus hogares. Mientras que hay algunos que la pasan muy cómodos, no asumen su compromiso y están esperando que todos lo hagan otros. Entonces la carga siempre va a estar hacia algunos, y otros viven cómodamente también en la iglesia sin asumir responsabilidades eclesiásticas. Posiblemente eso estaba pasando también en la iglesia de Corintio, y estas expresiones reflejan también las palabras de Pablo, ¿no? Entonces, miramos ahora el versículo 34, porque hemos hablado de los varones, ahora vamos a hablar de las mujeres, ¿no? En este versículo 32-33
se estaba refiriendo a los varones, pero ahora vamos a hablar de las mujeres. Dice así el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, y así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bien. Este versículo 34 se parece mucho al versículo 32-33 cuando Pablo le ha hablado a los varones que están solteros, ¿no? Ahora aquí, y también a los comprometidos, ¿no? Pero aquí vamos ahora a mirar ahora a las mujeres comprometidas y a las que no están comprometidas. Si bien es cierto la traducción se ha planteado en Reina Valera así, pero desde un inicio hemos aclarado exegéticamente desde el griego que Pablo se está dirigiendo entonces a solteros comprometidos y también a solteros no comprometidos. Y están los varones y están las mujeres. Entonces, aquí hay que volver a recordar lo mismo que Pablo ya ha venido diciendo desde atrás, ¿no? Porque la traducción de la Reina Valera no ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, miremos ahora que cómo se refiere Pablo ahora a las mujeres. Y llama la atención de las doncellas, que sigue siendo el Parcenos, ¿no? Donde se le dice lo mismo que se le dijo a los varones. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor. Pero aquí viene algo que no estaba en los varones. Dice, para ser santa en cuerpo como en espíritu, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Por qué Pablo tuvo que introducir eso, ¿no? Para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y con respecto a la casada, dice lo mismo que dice la doncella, ¿no? La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿no? Y de cómo agradar a su marido, ¿no? Como pasó en los versículos anteriores, ¿no? Los comprometidos con sus parejas estaban preocupados de las cosas del mundo, de cómo agradar también a su pareja. Ahora aquí las mujeres están preocupadas de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido, ¿no? Debemos tener en claro, como también habíamos estudiado ya en semanas atrás, de este problema que ya circulaba también en el mundo greco-romana, del mundo donde están los ascetas y otras filosofías de la época, de esto del problema del cuerpo y el espíritu, ¿no? Y esto también posteriormente, ya en el siglo II, se verá con mayor fuerza la aparición de los gnósticos, ¿no? Que rechazaban el cuerpo, ¿no? Y porque creían que el espíritu era lo más importante para Dios, ¿no? Parece ser que esta idea también está aquí, ¿no? El cuerpo y el espíritu, esa dualidad. Pero Pablo no está siguiendo la corriente ni gnóstica ni de los ascetas, sino Pablo está hablando en forma integral de la persona. Pablo se está refiriendo a la persona completa, al ser completo. No está siguiendo aquí la corriente gnóstica, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, con respecto a las casadas o a las comprometidas, vamos a corregir eso, a las mujeres comprometidas, llama la atención también esto, ¿no? Pero en la traducción parece ser que cuando uno revisa en el griego la expresión esta que hemos leído de las casadas, lo que Pablo está diciendo es en esta parte final, ¿no? Que realmente las mujeres no deben distraerse del servicio al Señor, ¿no? Y ahí en la traducción que se ha hecho con respecto a las mujeres comprometidas, es así: para dedicarse al Señor sin distracción. Sin distracción. Eso es lo que
en el griego se traduce para poder entender esto de las mujeres, así como hemos visto de los varones en los versículos anteriores, ¿no? Porque guarda coherencia con lo que se le dijo a los varones, también es coherente lo que le dice a las mujeres, y en el griego sí se puede notar eso, ¿no? Pablo se está refiriendo a que deberían dedicarse al Señor sin distracción, porque las doncellas se dedican al Señor sin distracción, es lo que está diciendo, y lo mismo se le tiene que pedir a las mujeres comprometidas, que eso es lo que desea el Señor, que pueden vivir la vida que están viviendo con sus maridos, pueden vivir su vida normal, pero sin distraerse en la dedicación al Señor, ¿no? Aquí esta expresión aparece muy notoria aquí en el griego, que eso realmente guarda relación también con lo que dijimos en la parte anterior cuando se ha referido a los varones. Entonces, de seguro que ustedes tienen muchas preguntas que hacer y esperamos pues que poder atender sus preguntas. Esperamos. Tengo una dificultad, hermanos, con los mensajes de ustedes. Espero que lo podamos resolver en estos minutos, pero ya hace un rato que estoy intentando que aparezcan ustedes y no los tengo yo. Pero bueno, algunas preguntas quedarán pendientes entonces. Sigamos entonces con nuestro estudio. El versículo 35, vamos a leer, dice: esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Llama la atención esta expresión aquí, para lo honesto y lo decente. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué Pablo ha introducido esto de que para lo honesto y decente? Y después dice, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. ¿A qué se refiere? Claro, desde ya, como hemos venido viendo desde atrás, esta idea de que Pablo está tratando de que los hermanos entiendan que mejor es quedarse como están, quedarse soltero, quedarse soltera. Entonces, eso para Pablo es lo honesto y lo decente. Es la pregunta, y es interesante, ¿no? Y parece ser que Pablo también intenta persuadir a los hermanos de que cómo deben permanecer en el Señor, cómo deben acercarse al Señor, ¿no? Porque la última expresión dice, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. ¿Cómo acercarnos al Señor? ¿Qué impide para acercarnos al Señor en estos tiempos? Entonces Pablo, su propuesta, que ya lo ha venido diciendo desde atrás, es quedarse soltero, estar soltero, ¿no? La pregunta que hoy nos debemos hacer para nuestros tiempos es, ¿qué estamos haciendo nosotros para agradar al Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros para estar también dedicados al Señor? ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, usted debe analizar cómo usted está agradando al Señor. Como ya nos han enseñado, hemos aprendido en muchas ocasiones que para agradar al Señor, la mejor manera de agradar al Señor es vivir una vida santa, una vida en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos, pero eso aterrizado ¿a qué? A no mentir, a no ser injusto, a no ser violento, es decir, cambiar algunas costumbres que a veces también no son sanas para la sana convivencia, ¿no? Muchas cosas hemos venido enseñando a lo largo de nuestro estudio. Una de las cosas que siempre hemos recalcado a los hermanos de nuestras iglesias es a ser puntuales, por ejemplo, a vivir ordenadamente, a ser responsables de los compromisos y a ser disciplinados. Entonces, ¿cómo agradamos al Señor? Pues siendo ordenados, disciplinados, puntuales,
Estas cosas también agradan al Señor. Bien, entonces, de esta manera hemos terminado el tercer bloque y pasaríamos al último bloque, que es la parte ya del cierre, ¿no? Veamos los versículos 36-37, esta parte también nos interesa, es una parte que es bastante interesante porque aquí vamos a tener que mirar un poquito más detenidamente el griego, ¿no? Dice así, a ver, versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Lo primero que hay que mirar en el versículo 36, y mirando ya en el griego, la palabra hija no aparece, por ejemplo. Es un añadido del traductor, ¿no? Pero sí, la palabra virgen sí aparece, que es el mismo término, parsenon, que hemos venido hablando desde el inicio, desde el versículo 25, y de ahí hemos visto en varios momentos, cuando se dijo la doncella, también es el parseno, y aquí vuelve a aparecer el parseno, ¿no? Eso hay que tenerlo presente de lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, y hasta aquí sigue habiendo coherencia entonces. ¿Qué significa esta palabra virgen, ¿no? Pero antes de entrar ahí, veamos esta palabra impropio. En la traducción de Reina Valera 60 dice impropio. Esta palabra en el griego es asginomeo, ¿no? Y su traducción es que es una conducta indecorosa de un proceder con bajeza. Entonces, cuando uno empieza a analizar este versículo y empieza a mirar, a ver, dice, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Entonces, ¿de quién se trata si alguno piensa? ¿De quién se trata? Entonces, algunos estudiosos, dicen que se trata de un padre, ¿no?, con su hija, ¿no? Y claro, tratan de argumentar que eso es así. Pero la mayoría de los exégetas han revisado el término virgen, y como habíamos visto desde un comienzo del 25 hacia adelante, hemos visto ese término aparece, y ahora aquí también aparece, entonces no puede romper la coherencia que se ha venido enfatizando desde un comienzo, como ese término desde un inicio Pablo se ha referido a jóvenes comprometidos. Entonces no puede, aquí no se debe romper la coherencia. Ese es un argumento. Y también porque en aquel tiempo pues no era una práctica cristiana en los inicios de la iglesia que un padre actuase así con su hija. Era una práctica cristiana. Posteriormente eso se introdujo luego, pero ya eso es posteriormente. Pero en estos inicios, en esta carta, eso no era la situación de un padre hacia un hijo, sino aquí en este versículo lo que podemos ver es lo que ya hemos dicho anteriormente, que se trata de jóvenes comprometidos. Entonces, la traducción de la cual debería ser así, tal como está en la traducción del lenguaje actual, dice así: sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella, porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Esa sería la traducción más coherente y que guarda coherencia también por el contexto anterior que hemos venido hablando, ¿no? Habíamos dicho, y para los que estudiamos la palabra del Señor, siempre cuando leamos no podemos ser literalistas, tenemos que respetar el contexto anterior, y en el contexto anterior habíamos dicho de un inicio que se trata de jóvenes comprometidos, y aquí sigue hablando de jóvenes comprometidos. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí de Pablo? Que es a ese grupo que se le está hablando de jóvenes comprometidos, que se le dice que puede hacer lo que quiera. Mire, le da libertad de que decida, ¿no?
porque aquí Pablo no les impone, sino le da la oportunidad de que decidan. Y porque no peca, no es pecado tampoco su decisión que va a tomar. Finalmente se puede casar. Ese sería el consejo aquí para este grupo de jóvenes comprometidos, con jóvenes, mujeres jóvenes que están comprometidos, pero que todavía no han decidido casarse, ¿no? Como hoy en día hay muchos jóvenes en la actualidad en la iglesia que están comprometidos, pero aún no se han casado y la están haciendo larga, como dicen algunos, ¿no? Pero razones tendrán, pues, de hacerla larga. ¿Qué problemas habrá? ¿Qué circunstancias estarán pasando? Que algunos tienen 1 año, otros 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. Bueno, respetamos nosotros la decisión de los hermanos. Y no porque tú te cases al año, estás haciendo una mejor decisión. Yo creo que aquí respetamos la decisión de los hermanos que están comprometidos. Los pastores estamos aquí para orientar, aconsejar, acompañar, porque hay que entender también que no todos tienen la misma facilidad, los mismos factores que puedan determinar casarse, ¿no? Eso hay que tenerlo presente también en este texto. Entonces, este versículo no solamente puede ser que a usted le ha causado cierto malestar, pero no crea, este texto ha causado malestar a muchos exégetas, pero debemos tener una posición coherente y siempre teniendo presente el contexto anterior de la cual hemos resaltado desde un inicio cuando hemos empezado esta clase. Vamos ahora a entrar al versículo 38, que Pablo da ahora un consejo, ¿no? Dice así, y ven ahora aquí la diferencia con el anterior, dice, el versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y el anterior? Que aquí, a diferencia del anterior, esa expresión, el que da en casamiento en el griego, es el gamizón. Es el gamizón, es el que da en casamiento. Aquí sí es diferente al versículo anterior. Aquí sí se refiere al padre, al pater familia, el que da en casamiento a los hijos, porque es parte también del contexto, ¿no? Recordamos lo que también habíamos hablado, de que tanto en la cultura judía como en la greco-romana, esta práctica era común. La práctica común de que los padres son los que dan la aprobación para que se casen sus hijas. Es decir, para darle en casamiento a otro varón. El casamiento tiene que ver de familia a familia. Eso habíamos hablado también, tanto para los judíos, y por supuesto que había una dote, ¿no? Pero aquí quien toma las decisiones es el padre, no la hija. Aquí, a diferencia de lo que venimos hablando en el versículo anterior, aquí el pater, que es el varón, el padre de familia, es el que toma la decisión de entregarle su hija a otro varón, ¿no? Entonces aquí sí tiene sentido esto, porque el término ayuda, el gamizón. Ese es lo que nos permite decir que realmente aquí sí se habla del padre, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que se le da a ese padre? Y a los padres, porque también hay que pensar que cuando este versículo está planteado así, ¿cuáles serían los problemas y las tensiones que habían también dentro de la iglesia, ¿no? Algunos, pues, de repente estaban, algunas hijas, por decir así, decían, ¿no? Posiblemente también querían liberarse de sus padres, ¿no? Pero aquí Pablo va a tener que enfatizar eso, ¿no? Que la decisión aquí la van a tomar los padres. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Dice así, ¿no? Dice que si de alguna manera el que da en casamiento hace bien, ¿no? Le dice que hace bien, está dentro de tus facultades, haces bien. Pero si no la das en casamiento, haces mejor. Entonces aquí hay una diferencia en haces bien con haces mejor.
Entonces por eso en el titulito yo le he puesto, mejor es no dar en casamiento. ¿Cuál es el consejo de Pablo aquí? Realmente dice, mira, hermano, mejor sería que no la des en casamiento. No es que no está bien lo que tú quieres hacer, pero mejor es no le des en casamiento, es decir, que se quede soltera, ¿no? Ese sería el consejo de Pablo en este versículo 38. Y luego entramos ya en la última parte, que es del 39 al 40, ¿no? Es la última parte ya de este capítulo 7. Hemos venido estudiando desde el versículo 25 y estamos llegando al último bloque ya, ¿no? Y aquí pasa a hablar ahora de las viudas. Hemos venido estudiando entonces por bloques. Se ha hablado en forma general desde el versículo 25 de que Pablo va a dar una consejería a jóvenes comprometidos, varones y mujeres comprometidas. Y luego todos los detalles que hemos venido viendo, ¿no? Cuando se quieren comprometer, cuáles son las dificultades que van a tener si se casan. Y hemos llegado hasta aquí ahora. Que ahora aquí va a hablar de las viudas que han estado casadas o que están casadas también, ¿no? Todavía algunas y que posiblemente quieren ser viudas, ¿no? Dice así el versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, llama la atención porque ahora va a hablar de las viudas, ¿no? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Qué estaría pasando en la iglesia de Corinto para tratar este tema de mujeres casadas y estas mujeres casadas? Parece ser que querían ser libres, algo impedía, ¿qué problemas tendría? Son preguntas que nos podemos hacer hoy en día, ¿no? Y Pablo tiene que responder. O también había otro grupo que diría, soy viuda, ya murió mi esposo, ¿me puedo casar? Seguro eso le estarían preguntando también a Pablo, ¿no? ¿Puedo casarme, Pablo? ¿Con cualquiera me puedo casar? Le estarían preguntando. Y eso apunta entonces la consejería de Pablo, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es lo que Pablo dice, con tal que sea en el Señor, ¿no? Esa palabrita, esa frase es importante, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Es decir, ¿cuál es la consejería de Pablo? ¿No? Sí te puedes casar, claro, te puedes casar, pero con tal que sea en el Señor, ¿no? Esa expresión es interesante, en el Señor. Que vamos a ir cerrando con el versículo 40, eso de en el Señor, ¿no? Vamos a cerrar con el versículo 40 para amarrar los dos versículos, porque los dos versículos tienen que ver con la viuda. Dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. Esta expresión llama la atención en el versículo 40, dice, más dichosa será si se quedare así. Miren, en diferentes momentos de esta carta y en otros tipos de cartas, Pablo nunca usó este término dichosa, ¿no? Que es un término que aquí lo va a introducir dentro de la situación para hablar a las viudas, ¿no? Y diríamos así aquí ahora, diríamos este tipo de contraste, felicidad y procreación, ¿no? ¿Por qué? Porque si la mujer viuda quiere casarse, si se casa, tiene que ver con la procreación, mientras la felicidad va a ser feliz, pero ¿cómo es feliz?
siendo soltera. Esa es la idea. Porque esta expresión tiene que ver con eso. Más dichosa es si te quedas soltera, es lo que le está diciendo. Entonces es la primera vez que Pablo aporta un juicio sobre la felicidad que puede encontrar una persona fuera del matrimonio. Que sea una consideración en el caso de la mujer, lo hace más llamativo, ya que la felicidad de la mujer no era un valor que se tomara mucho en cuenta dentro del contexto del primer siglo. Más bien, era la utilidad de la mujer en la procreación, lo que constituía el factor principal en las discusiones sobre el destino, tanto de las vírgenes como de las viudas. En Grecia había problemas de crecimiento poblacional. Por ello, se hacía mucha presión social para que la mujer se casara a temprana edad, entre los 12 y 14 años, y que volviera a casarse muy pronto después de enviudar. Y ahí estaban las jóvenes viudas. Entonces, el contexto es lo que nos ayuda a entender este texto. Y qué interesante que Pablo ha introducido este tema de la felicidad, ¿no? Y aplicado a la mujer. ¿Cuál es el consejo entonces? Que la viuda cristiana deben tomar una decisión a partir de esa expresión que Pablo ya le dijo. Más dichosas, más felices serán si ustedes se quedan así. Yo les pregunto a ustedes, hermanas, que están ya sin marido, ¿cómo se sienten ustedes dichosas? ¿Cómo se sienten ustedes más dichosas? ¿Así como están? ¿O quieren casarse ustedes? Entonces, les planteo yo la pregunta. Usted seguro tendrá la respuesta, ¿no? Pero sea cual fuere su decisión, para el Señor lo hará. Amén. Eso es lo que hay que tener presente. Entonces, Pablo lo que está haciendo con esta consejería también, como lo ha venido haciendo desde el versículo 25 en adelante, Pablo deja que las personas que le han consultado a él tomen una decisión. Aquí Pablo no se las impone, sino el lenguaje de Pablo es, diríamos hasta persuasivo, porque intenta apelar mediante argumentos escatológicos, argumentos también que puede persuadir a la persona que cambie de decisión también, ¿no? Pero al final quien toma la decisión son los que tienen esta consulta. Y aquí las viudas tienen que tomar una decisión sabia, pero Pablo cuando les dice a las mujeres viudas, le dice, y si ustedes tomaran esa decisión, entonces le pone ahí una palabrita que lo dijo en el versículo anterior, en el 39, con tal que sea en el Señor, ¿no? Con tal que sea en el Señor. Es decir, no le está diciendo que con cualquiera se casa, sino háganlo, pero que sea con un hermano cristiano. Esa es diríamos, la consejería. Hazlo, pero hazlo de esta manera. No le estén pidiendo que no, pero hazlo así. Está tratando de evitarle mayores conflictos, como habíamos visto también ya en el capítulo 7, versículo 15, habíamos visto los problemas de parejas mixtas, cómo tenían dificultades. Entonces Pablo quiere evitarle las mismas dificultades, para que luego no esté diciendo, quiero separarme. Entonces, posiblemente también Pablo quiere evitar esta misma situación con las viudas que se quieren casar, ¿no? En conclusión, hermanos, porque hasta aquí hemos analizado y Pablo ha dado muchos consejos, y recuerden siempre esto, que todos estos han sido consejos de Pablo. Aquí no ha habido ningún mandamiento del Señor. Tenemos que aprender a diferenciar entre el consejo que da Pablo y lo que el Señor le dice a Pablo, cómo deben comportarse los hermanos ante esta situación. Todos estos han sido consejos. ¿A qué conclusión llegaríamos? Estas serían las conclusiones. Entonces,
Pablo da su opinión personal a solteros y solteras, es decir, jóvenes comprometidos, tanto varones como mujeres, y que Pablo no ha recibido ni un mandamiento para ellos. Segundo, que a los solteros y solteras les aconseja que deben quedarse como están, es decir, no casarse, por razones escatológicas, como habíamos dicho. El tercer punto, como conclusión, sería que Pablo aclara que los solteros y las solteras no pecan si casan, y va contra estas corrientes ascéticas, ¿no? Cuarto, que no debemos caer en el fanatismo religioso. A partir de las opiniones de Pablo, que él diga que el soltero como la soltera tienen cuidado de las cosas del Señor, no significa descuidarse de los asuntos terrenales, el trabajo, los estudios, la familia, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, habíamos dicho, cuando leamos también estos versículos, ¿no? Quinta conclusión, que el matrimonio cristiano tiene sus beneficios, pero cuando las reglas son claras, las reglas de convivencia son claras, entonces permite una sana convivencia. Habíamos puesto como ejemplo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que ahí Pablo enseñaba a vivir como pareja, sin imposición, sin jefes en la casa. Y Pablo enseñaba ahí la unidad y el amor que debe haber tanto de los varones hacia la mujer. Entonces Pablo ya había estado enseñando en otras iglesias. La sexta conclusión es el consejo a las viudas cristianas, que ellas deben tomar decisiones sabias, y se apela a que tengan en cuenta que casarse en el Señor es una ventaja y una bendición. Lo ideal es quedarse solteras, pero Pablo no les impone su deseo de casarse a las viudas cristianas. Séptima conclusión, entonces, quisiéramos nosotros evitar aflicciones en la vida de los hermanos y hermanas, pero esto es una oportunidad para fortalecer y crecer espiritualmente en el Señor. Posiblemente Pablo también hizo lo mismo que hoy me toca a mí decirlo, hermanos y hermanas, que ustedes han prestado atención durante estos largos minutos, de que todo el tiempo los cristianos hemos pasado por diferentes tribulaciones y aflicciones. Pero eso no significa perder la fe, eso no significa que tengamos que abandonar las responsabilidades también en la congregación, sino más bien debemos ser responsables con el compromiso en la obra del Señor. Así como nos preocupamos en la familia por las cosas de la familia, por el bienestar de los hijos, por el bienestar de la esposa, por el bienestar de toda la familia, también hay que preocuparnos por el bienestar de la familia cristiana, por el bienestar de la obra del Señor, de la congregación, de la iglesia del Señor. Hay muchas cosas por hacer. Así como nos comprometemos nosotros con llevar adelante una familia, también comprometámonos a llevar adelante la familia cristiana, que es la familia más grande. Y sobre todo, que lo que hagamos como familia beneficiará también a la familia peruana, porque todo lo que hacemos en la iglesia favorecerá también a nuestras comunidades, a otras familias también, porque seremos los modelos de familia que la sociedad necesita. Una familia que pueda vivir en paz, una familia sin violencia, una familia que pueda vivir en sana convivencia. Por eso, el planteamiento de Pablo, la opción que Pablo les invita a todos los casos que hemos visto, es vivir la soltería. Es una opción de vida que de seguro, muchos hermanos y hermanas adoptaron y asumieron ese consejo de Pablo, y por supuesto le beneficiaron. Hermanos y hermanas, esperamos que en este tiempo que hemos estudiado la palabra nos pueda fortalecer también, que podamos resistir este tiempo de aislamiento, que pueda ser una oportunidad para este encuentro con la familia, los papás, la mamá, los hermanos, los hijos, un tiempo para meditar en el Señor, las bendiciones de vivir en familia, la bendición de escuchar el uno al otro, la bendición de poder
saber el problema del otro y ver cómo juntos podemos salir adelante. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les proteja. Estamos nosotros muy agradecidos y el próximo domingo continuaremos con nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 8. Ya entramos al capítulo 8, hay que estudiar ahora este capítulo y un saludo para todos ustedes. Ya estaremos en contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga.